Bueno, voy a liarme a cocinar y compré placas de lasaña porque me apetecía un montón hacer lasaña, que hace mucho tiempo que no hago. Así que la voy a hacer vegetal, con soja texturizada. Normalmente le pongo tomate triturado, pero compramos tomate troceado, así que voy a usar este. De verduras voy a ponerle un trocito de... ¡Epa! Que se va. Un trocito de apio, un par de zanahorias, un poquito de calabacín, cebolla y pimiento rojo, que me gusta mucho cómo queda el pimiento rojo con el tomatito mezclado. Truquito, si estás perra y no te apetece trocear todo, picadora. Voy a picar media cebolla, la otra media sí que la voy a hacer a trocitos para mezclar con el tomatillo, para encontrar algún trocito. Pero todo esto a la picadora. Rápido y sencillo.
Vale. Hola, buenos días. Nada, esta mañana, después de sacar a las perritas y ponerles el desayuno, me he ido al pueblo a hacer unas gestiones y de paso a la vuelta me he pasado por la biblioteca, que hacía un montón que no pasaba, y me he cogido unos cómics, que tenía yo un mono de cómics. Te enseño. Nada, he ido a por una bombilla para la nevera, que anoche se nos fundió, y por aquí los cómics. A ver, que los saqué. ¿Sí me deja la señorita? ¿Qué quiere ver todo lo que hay en la bolsa? Vaya, escúchame, ¿no te sabes limpiar la cara de buena mañana, que vas llena de legañas? Nika está ahí, esperando. ¿Mimitos? ¿Unos mimitos? ¿Unos mimitos? Bueno, pues me he ido cogiendo estos. Esto es un manga. Este de aquí. Este de aquí. Este es de perros. Y este creo que también es de perros. A ver, espérate. No, mentira. Este no es de perros, aunque pensaba que sí por esto, pero no. El de perros es este. Y he cogido este, que lo tenía en mi lista desde hace mogollón de tiempo, pero muchísimo, muchísimo. Y cuando lo he visto ha sido en plan de, ale, para la saca. Así que nada, aquí tengo entretenimiento para un buen rato. ¿Qué quieres, Nara?
Va, échate. A ver cuántas vueltas. Una, solo una. ¡Hala! Mira a ver si te has dejado caer. ¿Eh? Vale, ¿ya colocadas? ¿Nos ponemos una serie? ¿O qué? ¿La gañota? Ahora. Bueno, hemos ido a Action y a Teddy porque queríamos pasar por Action a ver si estaban los calendarios de Adviento para las perras. Y no sé si es que han volado o que no los han sacado, una de dos. Nos iremos pasando de vez en cuando a ver. El caso, que justamente me tocaba reponer gel oloroso, como digo yo. Con gel oloroso me refiero a gel de olor rico, ¿vale? Que depende de la estación, me apetece un olor u otro. Vale, pues estaba este de aquí que huele a chocolate caliente, que es una pasada. No sé si os acordaréis, frikis de los geles de olor, en Mercadona hace años hicieron como una edición limitada que había un gel de algodón de azúcar, uno de chocolate caliente y otro de no sé qué. Pues huele exactamente igual que el de chocolate caliente de esa edición. Es una pasada, la verdad. Y este de aquí que huele a las típicas galletas de mantequilla de Navidad, pero huelen más a vainilla que a mantequilla. Aún así, es una pasada el olor. Estaban estos dos y luego había otro que era rojo, que era supuestamente de bastón de caramelo, pero a mí me olía a piruleta, así que se lo dejé. Pero estos dos me encantaron, la verdad. Además, súper baratitos, no sé, creo que ni llegaban a 1,50. Y nos pasamos también por Teddy, que habían cosas de oferta, de liquidación, y quería conseguir yo un vaso de estos térmicos para llevar mi matcha. Bueno, la idea era uno que llevara tapa, porque tengo uno, pero no tiene tapa, es abierto directamente. Entonces no puedo llevármelo tan cómodamente. Entonces la idea era coger uno con tapa al menos. Y de paso, pues estaban estos que son térmicos, que aguantan tanto el frío como el calor. Así que me cogí este de aquí, que me encantó el color, por cierto. Y ya tengo donde llevarme mi matcha fresquito, o ahora cuando haga más frío hacerme un chai calentito. Me encanta. Me encanta el momento de, mientras ellos entrenan antes de jugar, tomarme mi matcha y leer un ratito en el Kindle. Y luego también pasamos por varios bazares porque estamos mirando una cosita de Navidad que queremos reponer, pero no voy a decir de momento el qué. Y claro, ya están puestos en la gran mayoría todas las cosas de Navidad. Entonces aprovechamos y compramos la figurita para la ciudad navideña de este año, porque luego desaparecen, la verdad. Y estuvimos revisando lo que teníamos el año pasado y lo que no tenemos son casitas, así que decidimos coger una casita que habían de diferentes modelos y demás, pero esta estaba muy bien de precio y la verdad es que nos resultó muy mona. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Tengo que quitarle aún esto de aquí, a ver si puedo. Venga, Alba. Uy, ¿en serio? Alba haciendo las cosas difíciles, qué raro. Vale, ahora. Pues eso, mira, así se ve mejor, creo yo. Lleva así los adornitos, el adornito de la puerta, los de aquí, y bueno, y las lucecitas que hasta que no le ponga las pilas, pues obviamente no se van a encender. Pero nos gustó mucho, no sé, nos pareció bastante especial. Y bueno, en esta casa normalmente no se compra nada de Navidad hasta que montamos el árbol y todo eso en el puente. Pero claro, como todas las tiendas ponen Navidad como 2, 3 meses antes, pues para este tipo de cositas sí que aprovechamos y miramos, porque si no luego cuando ya llegan esas fechas no queda absolutamente nada. Es una pena porque al final se pierde la magia, o al menos desde mi punto de vista,
pero es lo que hay. Si quieres conseguir algo bonito o que te guste y tener variedad, es la única manera. Claro, si no fuera así, lo bonito sería que todo estuviera puesto por esas fechas más o menos y poder incluir el poder ir a mirarlo en uno de los días del calendario de Adviento casero. Pero, como no es así, pues nos adelantamos y ya está. Y también compramos en Acción un par de cajones de estos, para que metemos aquí las zapatillas que más usamos normalmente, tanto uno como el otro. Y yo hacía tiempo que no tenía porque Nara se cargó el cajón y Andrés tenía el cajón ya destrozado. Todo es porque Nara, cuando nos vamos, quiere coger las zapatillas no para romperlas, sino para tener nuestro olor. Que aún así muchas veces le dejamos algún pantalón o alguna camiseta para que tenga nuestro olor, pero hay días que le da por ahí y tiene que sacarlo. Desde que los hemos comprado, la verdad es que no los ha tocado, pero bueno, por lo que sea, de momento siguen vivos y ojalá que sigan vivos mucho tiempo y no nos toque reponerlos, veremos.